En el tema de lo que es precipitación en la Conagua, hay estaciones meteorológicas que a través de los pluvímetros miden la intensidad de lluvia. Entonces, esos históricos son los que se analizan para poder estudiar esos tiempos de intensidad de lluvia. Se les denomina en el tiempo. Entonces ahí es donde estriba la importancia de los estudios para determinar a través de esos estudios hidrológicos, los datos estadísticos para determinar tasas de retorno. Por esa razón, se pueden consultar las bases de información que se encuentran disponibles para poderlas estudiar. Entonces, a través de esta información, pues ya conocemos nosotros que vienen siendo en cada entidad, por decirlo así, las precipitaciones que se reflejan en el tiempo y el periodo. Por eso es vital esos estudios y de esa forma se obtendrán los datos en un historial para poderlos exportar. Esos archivos históricos tienen desde las fechas establecidas los análisis de información y ya pueden hacer los estudios. Entonces, a través de esa información se hacen los análisis de las épocas, del tiempo y frecuencia que se ha presentado. Entonces, con esa teoría y con el proceso de fórmulas se obtienen los datos. Y el ejemplo es así. Vamos a hacer las líneas de consideración que en 15 años así se comportó, ¿sí? El periodo de lluvias. ¿Sí? Esa es una. Y digamos que en tiempo de 10 años pasó esto, igual en 5 años, y aquí en 50 años pasó esto. ¿Sí? Que entonces, al momento de estos datos, tendremos que nosotros ahora hacer la búsqueda del tiempo de concentración. Se hacen los cálculos a través de unas fórmulas y se determina el tiempo de concentración con la longitud. En este caso se determina la longitud de del cauce principal, ¿sí? Definida en kilómetros. Se obtiene la pendiente, ¿sí? A través de un cociente que viene siendo en este caso la pendiente media entre la longitud, ¿sí? Aquí la resta de la altitud de la altitud alta y la baja. Entonces, al hacer la resta se obtiene los datos y se divide. Entonces, esta diferencia de elevaciones precisamente es a través del cual se hace la división, se determina la raíz y esta aplicación de fórmula te va a dar un tiempo de concentración. Entonces, quiere decir que dentro de los cálculos que hace el propio Seattle, te determina el tiempo de concentración, ¿sí? Y automáticamente cuando estás haciendo tú el acceso al Seattle, en el momento que tú le das para poder determinar los parámetros, te entrega estos datos. Entonces ahora sí, tú puedes obtener los datos de elevación máxima, elevación mínima, haces la resta y involucras esos datos en la fórmula, de tal manera que te va a arrojar ya con las fórmulas la información. El Seattle precisamente hace sus algoritmos y te determina el tiempo de concentración. Entonces, como ejemplo, esa es una manera de la cual se determina la información, y de otra forma, prácticamente en términos prácticos, para poder conocer dónde viene este origen, es a través de estas fórmulas. Y supongamos que en el tiempo de concentración a nosotros nos dio, digamos, 20 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que hacer el cruce de la información. Vamos a poner el cruce de la información. Digamos que aquí nos dio 20 el tiempo de concentración. Yo genero la línea, ¿sí? Y veo que ya tengo yo lo que es el tiempo, pero me hace falta hacer el cruce para saber en qué periodo, ¿no? Pues a los 30 años, ¿qué pasaría en ese tiempo? Entonces yo cruzo la información y tendría el dato que es 25. Ese sería, ahora sí, la intensidad de lluvia. Y esos parámetros son los que se integran en la base de datos para poder hacer la lectura y que se hagan los cálculos. Entonces, en nuestro caso, vamos a conocer dentro de la práctica cómo se va a obtener, pero es importante que se mantenga la idea en el contexto de cómo están involucradas estos datos como parámetros, ¿sí? Entonces, en conclusión, todo el método racional tiene un factor importante en cuanto a los elementos y parámetros. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos arroja información valorable para la determinación de lo que es el caudal. Entonces, vamos a hacer ahorita
la explicación muy general cómo se involucran estos parámetros.